todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mariana Figares y en este nuevo vídeo os voy a explicar si resulta recomendable eliminar el gluten de la dieta o no. Es decir, si el dejar de consumir gluten nos lleva a tener mejores resultados de salud o no. En primer lugar, tendríamos que definir qué es el gluten. El gluten es un conjunto de proteínas, fundamentalmente gliadina y glutaminas, que se encuentran presentes en algunos cereales. ¿En qué cereales se encuentra? Pues en el trigo, en todas sus variedades, tanto el trigo moderno como las variedades de trigo antiguo, entre las que se encuentra el camut, la espelta, el icol, etc. Hay muchas variedades de trigo antiguo, pero todas ellas van a tener gluten en mayor o menor medida. Igualmente, también se encuentra el gluten presente en la cebada, en el centeno y en la avena, que ha tenido contaminación cruzada y por tanto pues la avena, digamos, que no viene certificada sin gluten. Bien, el resto de cereales y pseudocereales que encontramos no contienen gluten. ¿Cuáles son los cereales que no contienen gluten y pseudocereales, que son realmente semillas? Pues tenemos el maíz, el arroz, la avena certificada sin gluten, el sorgo, el mijo, el tef, el arroz, lo he dicho ya, el amaranto, la quinoa, la canigua, y seguro que se me están escapando algunos. Hay mucha más variedad de cereales sin gluten incluso que con gluten. Vale. ¿Qué pasa con el gluten? ¿Quién no puede tomar gluten? Las personas que no pueden tomar gluten son aquellas que presentan celiaquía. La celiaquía es una enfermedad autoinmune en la cual la ingesta de gluten conduce a una respuesta inflamatoria mediada por anticuerpos que va a dañar la mucosa intestinal y va también a producir otra serie de manifestaciones extraintestinales. En concreto, a nivel del intestino, lo que hace es conducir a una atrofia. Con el tiempo va dañando ese intestino hasta llegar a ocasionar una atrofia total de esas vellosidades intestinales. Además, se ve que las personas que tienen celiaquía y que no lo sabían y por tanto han estado expuestas al gluten a lo largo de su vida presentan un mayor riesgo de diversos tipos de linfoma y también de adenocarcinoma de intestino delgado, aparte de mayor riesgo de mortalidad y enfermedad cardiovascular. Por tanto, es muy importante que las personas que son celíacas no consuman gluten. Hay otro grupo de personas que deberían evitar el gluten y son aquellas que hayan sido diagnosticadas con la enfermedad de sensibilidad, o el trastorno, podríamos decir, de sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca. Mejor dicho, es más correcto decir al gluten no celíaca. Este tipo de personas son sujetos que experimentan una serie de manifestaciones de clínica digestiva, de malestar digestivo y también incluso síntomas extraintestinales, como puede ser la hinchazón, el dolor de cabeza, la pesadez, cuando consumen alimentos que contienen gluten. Sin embargo, esos molestias no van acompañados de un aumento en la inflamación ni daño en la mucosa, nada, es simplemente pues la clínica. En esos casos, pues que ya se ha descartado la celiaquía y también cualquier tipo de alergia, pues es cuando se diagnostica a la persona con sensibilidad al gluten no celíaca. Hay algunos autores que cuestionan la existencia de esta entidad y sugieren que no es tanto el gluten lo que causa esa molestia, sino que es más bien otros componentes presentes en el trigo, especialmente los fructanos
y también algunos inhibidores de la tripsina y amilasa que se encuentran en mayores concentraciones en el trigo actual. Algunos autores sugieren que es por eso, y también apoyándose en estudios randomizados controlados en los que se ha visto que a personas que habían sido autodiagnosticadas con sensibilidad al gluten no celíaca, pues se les administró una pastilla de gluten y a otro un placebo, una dosis de gluten y a otro un placebo, y se vio que la administración de ese gluten aislado no condujo a un aumento en los síntomas, en la molestia gastrointestinal, lo cual sugiere que era más bien otros componentes en el trigo y no el gluten lo que estaba ocasionando esa molestia. Sin embargo, la recomendación es que estas personas, pues, los sujetos que presenten este trastorno, pues no consuman alimentos que presentan gluten. Vale, pero salvo en esos casos que hemos explicado, la retirada del gluten de la dieta pues no está justificada, y vamos a explicar por qué. Bueno, pues se ha demostrado que en estudios randomizados controlados que en personas que no tienen celiaquía, que no tienen sensibilidad al gluten no celíaca o que no tienen alergia al trigo, pues en esas personas el consumo de gluten no ha demostrado aumentar los niveles de inflamación, ni aumentar la permeabilidad intestinal, y luego en estudios prospectivos de cohorte, el mayor consumo de gluten tampoco se relaciona ni con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ni con mayor riesgo de cáncer, ni tampoco con mayor riesgo de demencia, ni de mortalidad. De hecho, la evidencia lo que nos dice de forma consistente es que a medida que aumenta la ingesta de cereales integrales, tanto aquellos que tienen gluten como los que no, el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, otras enfermedades, otras enfermedades digestivas, bueno, que afectan al sistema digestivo, como puede ser el hígado graso, todas esas patologías, el riesgo disminuye a medida que aumenta el consumo de cereales integrales. En estudios randomizados controlados se ha demostrado que sustituir los cereales integrales, que consumir cereales integrales, incluidos los que tienen gluten, en comparación, en sustitución a los refinados, pues conduce a una disminución en los niveles de inflamación, conduce a mejoras en la microbiota intestinal y al mismo tiempo disminuye los niveles de colesterol LDL y presión arterial. El consumo de cereales integrales, entre ellos pues eso, el trigo, el centeno, en general los cereales integrales, es uno de los alimentos que se asocia con más consistencia, con menor riesgo de cáncer colorectal, y de hecho el Instituto Americano de la Investigación contra el Cáncer recomienda que como mínimo se consuman 90 gramos de cereal integral crudo, ¿no?, que luego cocido aumenta bastante su tamaño, para reducir, como medida para reducir el riesgo de cáncer colorectal, como mínimo. Teniendo en cuenta esto, pues no está para nada justificado, es decir, no hay que consumir gluten a no ser que tenga los trastornos que antes hemos mencionado. Ahora también me podéis preguntar, ¿y es más recomendable consumir variedades de trigo antiguas frente al trigo normal? Bueno, pues a ver, pocos estudios se han hecho comparando el trigo moderno, ¿no?, el trigo integral moderno, con el trigo integral tipo Kamut o Espelta, que son variedades más antiguas. Se han hecho unos poquitos estudios y lo que se ha visto es que es verdad que pudiera causar menos molestias digestivas en algunas personas, en personas que tienen a lo mejor síndrome del intestino irritable, pues en esas personas, esas variedades más antiguas pudieran no ocasionar menos molestias gastrointestinales.
Y luego a nivel de parámetros cardiometabólicos, en algún estudio pues se ha visto que reducía más los niveles de colesterol LDL en esas variedades más antiguas o mejoras en los niveles de insulina. No obstante, también se han hecho muchos estudios, bueno, otro puñado de estudios viendo, evaluando más marcadores cardiometabólicos y demás, y sí se observa a lo mejor una mejora con la ingesta de esos cereales más tradicionales, pero es comparando el periodo preintervención con el periodo de después, ¿no? El pre y el post, pero no se compara con, en muchas ocasiones, esos efectos favorables no son en comparación con el trigo moderno. Por tanto, la calidad de la evidencia es muy limitada y por tanto pues no hay un nivel de evidencia que sugiera que es necesario o que es mejor consumir variedades de trigo antiguas en lugar que el trigo integral normal. Si te gusta más o si, bueno, pues esta evidencia te resulta convincente, pues puedes optar por esas variedades de trigo antiguas, pero lo primordial es que sean integrales, que sea trigo integral, centeno integral, cebada integral y luego pues espelta integral. Eso es lo más determinante, dado que los cereales integrales se asocian con mejores resultados de salud en comparación con los cereales refinados. De igual forma, el consumo de cereales integrales, incluido aquellos que tienen gluten, pues como el trigo, pues se asocia consistentemente con mayor riesgo de cáncer diabetes cuando se consume en sustitución de alimentos de origen animal, como la carne roja, los lácteos, huevos y pescado. Se han hecho un buen número de estudios prospectivos de cohorte que aplican el análisis de sustitución isocalórico, en el que se ve cómo el reemplazar esos alimentos de origen animal por cereales integrales conduce a una reducción en el riesgo de esas patologías y de mortalidad. Eliminar el gluten de la dieta sin que tú tengas celiaquía o sensibilidad al gluten no celíaca o alergia al trigo, pues no es aconsejable, porque eso va a hacer que tú reduzcas tu repertorio de cereales integrales en la dieta y vas a poder tomar todos los que no tienen gluten, que ya hemos visto antes que hay muchos cereales integrales que no tienen gluten. Pero si tú pues no eres una persona con esas patologías, pues tampoco es necesario que elimines también la espelta, el centeno, la cebada y las variedades de trigo y el trigo normal, porque es que no hay evidencia que sugiera que eso en una persona sin celiaquía o sin sensibilidad al gluten pues cause ningún tipo de problema, sino al contrario, cuanto más variedad de cereales integrales incluyas en tu dieta, pues mejor. Además, eliminar el gluten de la dieta sin tener esos trastornos, pues va a dar lugar que quizá optes por alimentos que vienen sin gluten en la etiqueta, como panes, galletas, etcétera, que en su mayoría están realizados con cereales sin gluten refinado, como la harina blanca de arroz. También se usa mucho el almidón de maíz, y todos estos cereales refinados causan peores resultados de salud en comparación con los cereales integrales. Entonces, si tú estabas tomando pan de trigo integral, pan de centeno integral, y luego lo sustituyes por un pan sin gluten que está hecho con almidón de maíz, pues no ha sido un cambio muy favorable en tu dieta. Así pues, eso también sería contraproducente. En una persona que tenga celiaquía o que tenga sensibilidad al gluten no celíaca, al eliminar esos cereales con gluten de su dieta, obviamente, porque en esas personas, si está indicado, lo que tienen que hacer no es consumir esos productos ultraprocesados que están hechos con vegetales no integrales, ¿no? Como esos cereales refinados. Lo que tienen que hacer es irse a los cereales integrales sin gluten, como son pues la lenteja, el sorgo, la quinoa, la canigua, el amaranto, el trigo sarraceno, el sorgo, el mijo, que tiene una amplia variedad, y no optar por esas versiones ultraprocesadas de panes y demás que están hechas con cereales refinados. Bueno,
En conclusión de todo este vídeo, que el consumo de gluten en personas que no tienen celiaquía y que no tienen sensibilidad al gluten no celíaca y que no tienen alergia al trigo, pues en personas, ¿no?, que no tienen esos trastornos, el consumo de gluten no se asocia con peores resultados de salud. De hecho, los cereales integrales, que entre tanto los que no tienen gluten como los que tienen gluten, se relacionan con menor riesgo de enfermedades crónicas. En comparación, en concreto, cáncer, diabetes, cáncer colorectal, sobre todo diabetes, enfermedad cardiovascular y mortalidad, en comparación con alimentos de origen animal y con cereales refinados. Por tanto, no resulta pues recomendable eliminarlos de la dieta, eliminar el gluten de la dieta, porque eso puede dar lugar a que pues reduzca esa variedad de cereales integrales, porque ya nada más que te va a quedar con los que no tienen gluten, pero vas a obviar también los que tienen gluten, entonces reduces tu variedad, y además puede hacer que consumas alimentos, puede hacer que elijas alimentos ultraprocesados sin gluten que están hechos con cereales refinados. Si tú tienes una situación como puede ser la celiaquía, sensibilidad al gluten no celíaca, lo recomendable es que optes por cereales integrales sin gluten, que a lo largo del vídeo hemos dicho cuáles son, y no por alimentos tipo panes, galletas y tal, ultraprocesados que se elaboren con almidón de maíz y esa serie de cereales refinados sin gluten. Eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, y si ha sido así, pues no olvidéis en darle un like, en compartirlo, en suscribiros, y así nuestro mensaje llegará a más gente. Adiós.